La pregunta es si puede haber una moción de censura contra el presidente del gobierno Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Y esto nos lo preguntamos porque es lo que ha puesto encima de la mesa el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que ha llegado a pedir los votos al PNV y a Puigdemont para lograr desbancar a Pedro Sánchez. ¿Esto por qué? Bueno, primero porque es un poco lo habitual en el señor Feijóo, porque se le está pasando el arroz y tiene un poco de prisa. Pero lo segundo, y esto es lo relevante, lo novedoso, es que Víctor de Aldama, el empresario corrupto que estaba en el centro de toda la polémica de las mordidas por las mascarillas, Koldo y Ábalos, ha hecho una declaración voluntaria delante del juez en la que ha hablado de los pagos que le ha hecho a Ábalos, de los pagos que le ha hecho a Koldo, pero ha añadido alguna cosa más. Y es que ha dicho que también le ha dado 15.000 euros al actual secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, y que además a Sánchez no le ha imputado ningún delito, pero ha dicho que sí se conocían. Claro, esto pues ha hecho estallar toda la actualidad mediática, todo el mundo está hablando de esto, Feijóo ha pedido una moción de censura, incluso aceptando los votos del señor Puigdemont, y mientras tanto, ¿qué ha ocurrido? Bueno, que es Pedro Sánchez ha salido públicamente y en una declaración pública ha dicho que Víctor de Aldama es un personaje, que esto es una inventada histórica, lo ha dicho de esta manera, y Víctor de Aldama, pues bueno, ha salido de prisión, porque recordemos que este hombre estaba en prisión preventiva y justo tras decir esto le han dejado irse. Y al irse, ha dicho: Sánchez, si quieres pruebas, vas a tener pruebas. Eres un mitómano. Enseguida vemos los vídeos de lo que seguramente va a ser el tema de las próximas 2 semanas, porque va a traer mucho cola. Ayer se lió, además. ¿Dónde se lió? En la televisión pública y en Antena 3. ¿Por qué? Porque apareció públicamente David Broncano, cansado, harto, para contestar a Pablo Motos, del Hormiguero, diciéndole básicamente que no puede ser. Que no puede ser que constantemente lo que hagan es torpedear su trabajo, porque ayer iban a hacerle una entrevista al campeón del mundo de MotoGP. Y resulta que en el último momento, de hecho, estando ya en el camerino de La Revuelta, del programa de televisión española de David Broncano, Pablo Motos y el Hormiguero maniobró de la manera más ruin posible para impedir, con amenazas que se entiende que tienen que ir por lo económico, a esta persona, al campeón del mundo del MotoGP, intervenir en el programa La Revuelta. Y no es la primera vez que les ocurre. Y ayer se cansaron. Se cansaron porque torpedearon y se cargaron el programa, básicamente, de ayer, a última hora. Y estaban tan enfadados y decidieron contarlo. Expusieron las prácticas mafiosas, porque se tiene que decir de esta manera, mafiosas, que un programa como El Hormiguero, que lleva desde el minuto 1, además, torpedeando a La Revuelta, diciendo que si era una cosa de Moncloa, que si era una cosa para controlar nuestras mentes, que si era una cosa del gobierno socialcomunista y tonterías varias, bueno, pues han explotado, se han cansado y lo han contado todo. Vamos a ver el vídeo completo después. Y resulta, no os lo vais a creer, que Maribel Vilaplana ha hablado, o por lo menos ha hablado a través de su entorno, y ha dicho lo siguiente. Maribel Vilaplana, ya sabéis, lo he dicho como si lo tuviésemos que conocer todo el mundo, es la periodista con la que se supone que el señor Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, comió el día 29 de octubre, cuando todo ocurría con la Dana. Bueno, pues resulta que ha dicho que durante esa comida no hablaron de la Dana ni le trasladó ningún tipo de preocupación por lo que estaba ocurriendo fuera. Si ya te abandona esta Maribel Vilaplana, Mazón, es que tienes los días contados. ¿Y qué ha ocurrido en el Congreso de los Diputados? Más allá de posibles mociones de censura ficticias, o más bien deseadas mociones de censura que difícilmente van a poder llegar junto a Puigdemont, bueno, pues se ha aprobado los nuevos impuestos a la banca, a las rentas más altas, y también pues se ha prorrogado de alguna manera el impuesto a las energéticas. Es decir, una victoria del gobierno que parecía la derecha estaba deseando que también fracasase. Bueno, pues no solamente ha fracasado en Europa no consiguiendo reventar la candidatura de Teresa Rivera, sino que ahora además ha fracasado también con el asunto de los impuestos, que pensaban que podrían asestarle una derrota parlamentaria al gobierno. Y otra cosa más, es que se ha votado en el Congreso de los Diputados la primera parte, el primer paquete de ayudas para los afectados por la Dana, que eran 10.000 millones de euros. También me he hecho a temblar, porque la noticia que vimos ayer de que ya 34 millones de euros han sido puestos a dedo a empresas que estuvieron en el proceso de la Gürtel y que habían participado en la financiación ilegal del Partido Popular, es para echarse a temblar. Pero bueno, se han aprobado este primer paquete de ayudas, necesario paquete de ayudas, ya que no sabéis quién ha votado en contra de los 10.000 millones de euros para los afectados por la Dana. Por supuesto, Vox. Ha sido aprobado de manera unánime, con la excepción de los votos en contra de Vox. Ahí, los patriotas de pacotilla.
Si se hubiesen utilizado y empleado esos millones para dedicarlos a la tauromaquia, entonces les habría encantado, por supuesto. Ahora vemos todas las noticias, que hoy es un día con mucha intensidad informativa. Hoy es viernes 22 de noviembre y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Y vamos a empezar precisamente con esto, con una noticia que habría que repetir constantemente cuando hablen de, no, nosotros de verdad estamos con la gente, con la recuperación, la España que madruga. No. La España minoritaria, casposa y rancia que cuando tiene que votar en el Congreso de los Diputados el primer paquete de ayudas de 10.000 millones para los valencianos afectados por la DANA son los únicos que se quedan fuera. Porque se lo llevan todo a su asunto ideológico terrible de no vamos a votar a favor de ninguna cosa que aprueba Pedro Sánchez, ni aunque la cosa sea un paquete de ayudas para los valencianos, ni aunque la cosa sea una cosa que vota todo el mundo, incluso hasta el señor Feijóo. Hasta Cayetana Álvarez de Toledo estaba dando el botón de sí de votar esto, obviamente, y mientras tanto Vox, que vive una realidad paralela, tanto que les molesta a los independentistas, ellos son los primeros independizados, independentistas de verdad, porque ya están independizados de facto de la realidad. Los únicos votos en contra. Pues ahí lo tenéis, para cuando os hablen de patriotismo. Aquí tenéis su patriotismo, pero vamos con el asunto de Aldama, con el asunto de Sánchez, con el asunto de la posible moción de censura con la que está fantaseando actualmente Alberto Núñez Feijóo. Me gustaría que empezásemos con el titular del Mundo. Este es el titular del Mundo de esta mañana. Pone: Aldama detalla la corrupción integral con 6 ministros y la cúpula del Partido Socialista. Si Sánchez quiere pruebas, las tendrá. El comisionista comparece a la Audiencia Nacional para relatar ante el juez del caso Koldo y anticorrupción el pago de comisiones y sus relaciones con el gobierno. La fotografía que hay al lado, por supuesto, en el centro está Pedro Sánchez, a pesar de que en esta declaración no ha acusado al presidente del gobierno de ningún delito, pero bueno, da igual, lo ponen ahí en el centro y ponen a María Jesús Montero porque dice que su jefe de gabinete también le habían dado dinero. No a María Jesús Montero, a su jefe de gabinete, pero bueno, ponen a María Jesús Montero, a Koldo, que eso sí parece bastante claro que ha recibido dinero, a Cerdán, a Santos Cerdán, que es el secretario de organización del Partido Socialista, del que dicen también ahora que le dieron 15.000 euros, aunque él se ha pronunciado y ha dicho tajantemente que es que ni siquiera conoce a este señor. Bueno, pues a todos los ministros y están como construyendo esta imagen de, bueno, la intencionalidad se ve bastante clara. Un gobierno asediado por la corrupción, cobrando mordidas por las mascarillas, etcétera, etcétera. Os digo una cosa, hacen falta pruebas. Porque de momento lo único que hay es una declaración de un tipo que estaba en prisión y con la necesidad pues, bastante imperiosa, como es normal, de salir en prisión. Las cosas se deben ver bastante distintas cuando pasas un mes entero en la prisión y entonces pues de repente ha explicado estas cosas, oye, y curiosamente la han dejado en libertad, que es lo que no entiendo demasiado bien. Él estaba en prisión porque había un cierto riesgo de fuga, Víctor de Aldama, quiero decir. Y ahora cuando ha contado todas estas cosas, resulta que el riesgo de fuga ha desaparecido y por lo tanto puede salir fuera. Bueno, como mínimo a mí me genera pues, ciertas dudas o ciertas sospechas. Pero más allá de todo, vamos a ver cuál es la información, vamos a ver qué es lo que ha contado Aldama, vamos a ver cómo Feijóo ha respondido diciendo que moción de censura, Puigdemont, dame tus votos y únelos a los de Vox, por favor, para hacerme presidente del gobierno, que Ayuso viene pegando fuerte por detrás y esto no lo puedo aguantar y mucho más tiempo. Y después vemos cuánto de esto pues, tiene algún tipo de solidez o no. El empresario Víctor de Aldama, publica aquí El País, uno de los supuestos cabecillas de la trama de caso Koldo, ha provocado una auténtica revolución en el sumario. Tras meses de silencio, el expresidente del Zamora Fútbol Club, que se encontraba en prisión preventiva hasta esta noche por su presunta implicación en otra red criminal y había solicitado al juez Ismael Moreno declarar ahora voluntariamente, ha desplegado este jueves, el día de ayer, una batería de acusaciones contra el gobierno. Aldama ha dicho que entregó, atención a esto porque ya pone números encima de la mesa, 250.000 euros a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y 100.000 euros a su asesor Koldo García por las operaciones de compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia. También ha denunciado que le dio efectivo para otros cargos del Partido Socialista como Santos Cerdán, que lo ha negado. Aldama ha añadido que Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo, pidió conocerlo. Después, al rato de haber concluido, ha pedido su puesta en libertad por haber comenzado a colaborar con la justicia. La Fiscalía Anticorrupción lo ha apoyado y la Audiencia Nacional se lo ha concedido. Yo pensaba que la Fiscalía era una cosa dependiente del gobierno malvado socialcomunista, ¿no? Que iba a apoyar esta cosa concreta. En fin, la ficción esta que tienen de que la Fiscalía simplemente es mala cuando va contra mí, pero en este caso ya veis que bueno, pues le ha apoyado la libertad de
de este señor de Víctor de Aldama. Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. Bueno, enseguida vamos a ver qué es lo que ha dicho a la salida de la prisión. Este ha sido el momento en el que Víctor de Aldama explica cómo le ha entregado 15.000 euros presuntamente a Santos Cerdán. Que sería casi como la noticia más relevante porque es el número 3 del Partido Socialista actualmente, porque es el secretario de organización. Y si eso fuese cierto, sería muy grave que recibiese dinero en metálico. Claro, lo que pasa es que simplemente estos son declaraciones sin aportar pruebas y ahora vamos a escuchar lo que dice Santos Cerdán. Y Santos Cerdán. Y a Santos Cerdán, en la misma práctica que al señor Carlos Moreno, se le dan 15.000 euros. ¿Pero por qué? Es decir, ¿qué ocurre? Porque bueno, pues porque parece, ¿no? Estábamos viendo una licitación con una constructora, que prefiero no decir el nombre. Coldo me dice que no nos metamos en el terreno de que hay cupos, me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Entonces que hay mucho cabreo, que hay mucho enfado. Bueno, y básicamente cuenta cómo entraron en un bar, Coldo, él y Santos Cerdán, y le dieron 15.000 euros. Dice que tiene que haber imágenes. Bueno, pues si hay imágenes no será difícil recuperarlas y que así veamos si es cierto o no es cierto, porque la respuesta inmediata de Santos Cerdán ha sido la siguiente. Ninguna credibilidad. Está en prisión preventiva y lo que hemos visto es que ha dado contra todos, sin prueba ninguna y con mentiras. Yo creo que la presunción de inocencia es fundamental. Tendrá que demostrar todas estas mentiras y, evidentemente, las acciones judiciales las vamos a iniciar desde el Partido Socialista. Rotundamente es falso. No tiene ninguna relación con el presidente del Gobierno este señor. Conmigo, personalmente, no ha estado nunca. Yo ni lo conozco. Nunca podrá decir que estuvo conmigo. O sea, es muy contundente diciendo, es que ni siquiera lo conozco. Claro, si hubiese dicho, no, yo puedo haber estado en algún momento con él, pero no en absoluto he recibido dinero. Pero no, es que ni siquiera dice que lo conozca. Que no he estado personalmente con él. Todo lo contrario de lo que estaba afirmando Víctor de Aldama, porque se supone que le dio un sobre con dinero. Claro, esto pues, se tendrá que poder demostrar de alguna manera. Si hay una imagen de estos dos juntos, el señor Cerdán está muerto. En el caso de que no puedan encontrar, bueno, el relato continuará, pero será muy difícil para el señor Aldama demostrar que le ha dado este dinero, porque no hay manera. No sé, tal vez con la geolocalización de los móviles puedan ver si estuvieron en el mismo sitio en algún momento o no. Pues que los relatos son diametralmente opuestos. Por tanto, las pruebas que él dice o lo que él dice es absolutamente falso. Dice que fue Sánchez el que le quería conocer para agradecerle su trabajo. Insisto, el presidente del Gobierno no tiene ni ha tenido ninguna relación con este señor. Ninguna. También ha hablado de comisiones de dinero que entraba al ministerio. No tiene ninguna credibilidad este señor. Está intentando salvarse él, está en prisión preventiva y ha ido ahí a soltar una serie de mentiras que, evidentemente, tendrá que responder tendrá que responder ante las acciones judiciales. Bueno, y básicamente estaba en prisión preventiva y ha salido, eso es cierto. Bueno, y a continuación Santos Cerdán ha anunciado que el Partido Socialista va a denunciar a Víctor de Aldama por haber mentido en sede judicial sobre estos asuntos y el presidente del Gobierno ha dicho lo siguiente, atención. Respecto a la moción de censura, me hace mucha gracia porque cuando yo planteé la moción de censura y salió adelante, pues el Partido Popular decía que era un instrumento inconstitucional. Por tanto, máximo respeto a que se puedan hacer mociones de censura porque entran dentro de nuestro ordenamiento constitucional. Eso en primer lugar. Parece que de hecho está deseando que Feijóo haga una moción de censura y no le salga. Nada que opinar. Los grupos parlamentarios son libres, autónomos para definir sus estrategias políticas. Siempre recuerdo que las mociones de censura son constructivas en nuestro ordenamiento constitucional. Por tanto, incluso sería una buena oportunidad para que el señor Feijóo planteara una alternativa de gobierno, que a día de hoy no se conoce. No se conoce. Ayer mismo, en una rueda de prensa que di también a propósito del G20 en Río de Janeiro, lo decía. La debilidad parlamentaria es la de aquellas formaciones políticas que no son capaces de armar mayorías, de construir mayorías. Este gobierno, un gobierno de coalición progresista en minoría, desde hace 6 años lo que está haciendo es construir sistemáticamente en todos los grandes debates, como por ejemplo el de la reforma fiscal, mayorías parlamentarias. Que al final, como os decía al principio, la han conseguido aprobar, es cierto. Por tanto, máximo respeto a un y ahora la parte de Aldama parlamentario que goza de todo el respaldo y el reconocimiento de la Constitución. Y en segundo lugar, a ver, o sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al meeting para poder hacer el meeting. Es que, de verdad, es que, insisto, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira.
Bueno, lo ha llamado personaje y ha dicho que es una menuda inventada. ¿Por qué? Porque de lo que Víctor de Aldama pues, se ha hecho eco en esta declaración voluntaria delante del juez es que era Sánchez el que quería conocerle a él. Recordad que hace unas semanas, ya hará más o menos un mes, apareció en El Mundo, en el mismo periódico que hemos visto al principio, la portada, esa curiosa portada, apareció una imagen de Pedro Sánchez con Aldama. Entonces dijeron, vale, definitivamente Sánchez y Aldama se conocen. Sánchez y el empresario corruptor se conocen. Vale, esa fotografía era en un acto público del Partido Socialista en la presentación del candidato a las elecciones municipales, Pepu Hernández, creo que se llamaba, sí, de esta persona. Es como mínimo curioso, ¿no? Que si tú formas parte de una trama corruptora y tú como Pedro Sánchez sabes lo que está ocurriendo ahí y lo quieres tener cerca y demás, hombre, lo raro es que lo llames y lo invites a un acto público donde va a haber muchas cámaras y además te hagas una foto con esa persona, ¿no? Porque si tú entiendes y si tú sabes que hay algún tipo de corrupción con determinada persona y tú eres el presidente del gobierno, hombre, no te haces la fotografía con esa persona. Sería lo más torpe del mundo. Bueno, pues en este caso se hace la fotografía, insisto, en un acto público. Dice Aldama, no, pero era un sitio privado. Bueno, muy privada no parece la fotografía, porque es literalmente dentro del teatro donde se estaba haciendo el mitin y había cámaras por todos los lados y lo pusieron a él en la tercera fila en el mitin. Un señor que además, Víctor de Aldama, quiero decir, tiene fotografías también con Mariano Rajoy, es lo típico, los típicos sanguijuelas, los típicos chubópteros que aparecen alrededor de los políticos, pues pensando, y además con mucha razón, que pueden sacar rédito económico de estar cerca del poder. En el caso de Koldo y de Ábalos parece bastante claro, según, no simplemente, porque claro, aquí hay que diferenciar lo que son simplemente declaraciones todavía sin pruebas. Oye, que si aporta alguna prueba y se ve definitivamente que hay algún tipo de vinculación real, no habrá problema en admitirlo y criticarlo los primeros, como hemos hecho con Koldo y como hemos hecho con Ábalos. Porque claro, algunos, esto es importante decirlo, algunos somos capaces de criticar la corrupción venga de donde venga. Venga desde dentro del Partido Socialista, venga desde dentro del Partido Popular, se llame Koldo García o Ábalos, o se llame, pues no sé, Tomás Díaz Ayuso o González Amador, como el novio de Ayuso, entendemos, lo criticamos todo. Lo que pasa es que algunos, otros, solamente les importa la corrupción siempre y cuando sea en partidos a los que desprecian. Pero sin embargo, si pasa dentro de los suyos propios, son capaces hasta de cargarse al presidente a su partido a la hora de denunciarlo. Acordaos de Pablo Casado. Porque ahora que se pongan tan estupendos hablando de mascarillas, etcétera, hombre, debería mirar un poco en la hemeroteca cómo han tratado a aquellas personas que han criticado a la gente que se forró también con las mascarillas. Que el novio Ayuso ha defraudado 350.000 euros y el hermano Ayuso recibió de comisiones más de 200.000 euros. Ya están poniendo el grito en el cielo por una acusación todavía sin pruebas. Veremos, ¿eh? Yo no pongo la mano en el fuego por nadie en política, obviamente. Pero todavía sin pruebas de lo que acusan a Santos Cerdán de cobrar 15.000 euros. Bueno, ¿cómo ha respondido Víctor de Aldama a la salida de prisión? A lo que ha dicho Sánchez, de esta manera. Por la colaboración esta mañana en las ahí está prestadas. Está hablando Víctor de Aldama. Solamente decir dos cosas. Una, señor presidente, me ha llamado delincuente y personaje. Delincuente no he escuchado, personaje sí. Ha dicho que es mentiroso, igual sí. Ha dicho que es una inventada. Señor tiene que saber que él es mitómano, vale, y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron... Hombre, igual tampoco es lo más bonito del mundo, ¿no? Utilizar una enfermedad como el Alzheimer para decirle al presidente del gobierno que tiene Alzheimer. Por 2 veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe, que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Hombre, no estabais comiendo precisamente una paella en el salón de su casa. Estabais en un teatro donde había un mitin de Pepu Hernández. O sea, si no quería que nadie os relacionase, la fotografía pues no os la habríais hecho directamente. Porque la fotografía que ha aparecido es la típica fotografía de, bueno, el presidente del gobierno debe tener 300 con distintas personas. De hecho, el mismo día que salió la fotografía, salía mucho una fotografía también de Mariano Rajoy con el asesino del cachopo. Y decían, Pedro Rajoy sabía que el asesino del cachopo era... Pues no lo sabía. Lo que pasa es que puedes hacerte una fotografía con alguien que te dice, una foto, presidente. O alguien te dice, ¿te puedes hacer una foto con esta persona? Te la haces. Y después descubres, que esa persona era Víctor de Aldama. Oye, pues enhorabuena.
Quien podía saber, y además, también os digo una cosa, desde el Partido Popular la torpeza a hablar de fotografías ha sido sideral. Ya no lo han vuelto a hacer, ya no vuelven a hablar tanto de fotografías, porque claro, si hay que hablar de fotografías, hombre, el primero que tiene una fotografía y con un tipo que además sabía perfectamente quién era es Mariano Rajoy, no, es el señor Feijóo con Marcial Dorado. Y ese sí sabía perfectamente quién era. Bueno, y ahora continúa Víctor Aldama diciendo que... Eso una. Y dos, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. ¿Usted sigue insistiendo que ese encuentro con Sánchez no fue de forma fortuita? Por supuesto que no. ¿Qué mal le ha dado al juez? Si quiere pruebas... Ahí lo han visto. Tanto que las quiere, hombre, claro que las quiere. Y las queremos todos, porque si lo que ha dicho se confirma es gravísimo. Pero claro, no basta simplemente con la declaración de un tipo desesperado por salir de prisión, cosa que, insisto, ha conseguido. Hay que aportar algún tipo de pruebas. Que por otro lado, y por hacer un poco de abogado del diablo y ponerme en una situación un poco incómoda, porque evidentemente yo preferiría que un gobierno que entró hablando contra la corrupción de Mariano Rajoy, pues ahora no de repente conociésemos que ha habido este tipo de corrupción dentro. Bueno, que ya la ha habido, seguramente, con Aldama y con Koldo. Digo, con Aldama, con Ábalos y con Koldo. Pero en este caso sería definitivo para el gobierno si se conociese algo de estas características, pero claro, no basta simplemente con la declaración pura y dura de este señor deseoso de librarse. Hará falta de tanto que quiere pruebas. Hombre, claro que queremos pruebas. Y lo que os decía, por ser un poco abogado del diablo, nunca mejor dicho, porque hay que ser el auténtico diablo para ser un chupóptero de estas características, de forrarte en lo peor de la pandemia, bueno, como estarán haciendo ahora con la Dana seguramente, lo curioso de esto es por qué el tipo ha declarado delitos nuevos, porque claro, en este caso cuando declara delitos se está inculpando él, porque está siendo partícipe de esos delitos, los está llevando adelante él. ¿Y por qué declaran nuevos delitos que le imputan a él nuevas cosas si no tuviese pruebas para demostrar eso? Eso es lo único que a mí me hace pensar, oye, ¿y si algo de esto es cierto? Porque si no, difícilmente, ¿no? Va a imputarse él nuevos delitos si no puede demostrarlo. En fin, que lo sabremos en los próximos días seguramente. Bueno, aquí el señor Feijóo diciendo lo de la moción de censura, básicamente. Tengo los socios a disposición de una nueva etapa en nuestro país. A disposición de una nueva etapa, hombre, sí. Normal. Porque una etapa mejor que la que estás ahora mismo, Feijóo, no va a ser difícil para ti. Es evidente que yo no tengo los socios para poder cambiar al gobierno. Es evidente. Pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición para abrir una nueva etapa en nuestro país. Bueno, pues ahí, que está a disposición de los socios, que básicamente socios hay dos, que puedan juntarse con Feijóo. Está o el PNV o está Junts, de Puigdemont. Ya está, un poco más allá de eso. ¿Os acordáis de Gabriel Rufián diciendo, van a pactar? Ustedes van a pactar con Puigdemont. Y se reía, jaja, sí, vais a pactar con Puigdemont. Bueno, pues ahí ya tenéis al señor Feijóo un tanto desesperado. No sé, esto fue a la hora o a la hora y media que conociésemos la declaración de Aldama, y directamente yendo corriendo a Puigdemont diciéndole, pactamos, por favor, pactemos una moción de censura. Hombre, se te ve un tanto desesperado, ¿qué quieres que te diga? Y bueno, esta declaración de Ayuso, que es como, escuchadla y mientras la escucháis pensad, ¿pero de qué estás hablando? ¿De lo que ocurre en este gobierno o de lo que ha pasado contigo, tu novio y tu hermano? Escuchad, porque es alucinante. Creo que si el electorado a estas alturas aguanta esto, es que España se ha vuelto loca. Si el electorado aguanta, ¿el qué? ¿El tuyo te aguanta a ti después de lo de tu hermano, lo de tu novio, lo de los 7.291 y aún así te siguen aguantando? Es que España se ha vuelto loca. Claro, es que todo lo que dice se puede aplicar a la inversa. La izquierda se ha vuelto loca. Si considera que esto es suficiente y que todo vale con tal de que no gobiernen otros, no puede ser. Yo ya no sé a qué precio esto se puede mantener así. Y luego, desde luego, diciendo que con tal de que no gobierne la derecha, que todo se pueda admitir cuando gobiernan ya con la derecha y con la ultraderecha. Lo hacen en el Congreso de los Diputados y, como hemos visto ayer mismo, en Europa. Es impresionante. Ahora resulta que Pedro Sánchez gobierna con la ultraderecha. Pues, novedad. Y después son incapaces de decir que Vox es ultraderecha. Ni siquiera cuando sacan una bandera franquista en sus manifestaciones, ahí no veo la ultraderecha por ningún lado. En cambio, Sánchez sí que gobierna con la ultraderecha. Es posible la división en bloque de este gobierno. Dimisión en bloque. Que esto sea así. Y ahora veremos cuántos días se va a tomar Sánchez de receso para ver cómo desde dentro, votando telemáticamente, eso sí, sin ir al Congreso, desde dentro vuelve a buscar una nueva estrategia para atacar a jueces, fiscales, a policías y a todos aquellos que están haciendo su trabajo. Aún queda muchísimo. Bueno, pues básicamente lo mismo que ha hecho ella cuando salió todo el asunto de su novio, atacar a todo el mundo y decir que todo el mundo era socialcomunista. No va a ir al Congreso. Bueno, pues yo la declaración que hemos puesto aquí antes, esto es literalmente en el Congreso de los Diputados.
en el pleno del Congreso de los Diputados. Pero bueno, esta ha sido la respuesta de Ayuso, que, como os decía, le indigna mucho la corrupción hacia afuera, pero la de dentro ni siquiera la ve. De hecho, le pone vendas a todo aquel que se atreva a decir algo o directamente lo saca del partido, como hizo con Pablo Casado. En este caso, pues Vox también se ha posicionado. Dice Vox que pedirá la imputación de Pedro Sánchez tras las revelaciones de Aldama. Estamos ante una verdadera trama criminal. Hombre, podrías hablar de la imputación del señor Santos Cerdán si se confirmase o si diesen pruebas de que eso realmente ha ocurrido. Pero de Sánchez es que ni siquiera Aldama ha apuntado a nada criminal. Dice, se hizo una foto conmigo porque me conocía. Ya está, no ha soltado nada. Veremos, si acaba soltando algo, veremos si puede confirmarlo de alguna manera, pero de momento lo que hay encima de la mesa es poco más que eso. Vamos a saltar de tema porque seguramente durante la próxima semana, y esto va a traer mucha cola, vamos a estar muchísimo, pero muchísimo tiempo hablando de esto, vamos a alucinar, va a ser el monotema. Como el monotema fue durante muchos meses el asunto de Begoña Gómez, pues ahora va a ser el monotema, las declaraciones de Víctor de Aldama, y seguramente, si hay pruebas o no hay pruebas, esto se dilatará durante un largo tiempo hasta que salga alguna prueba por aquí o no, alguna cosa que suena medio prueba, no lo sé. La cosa es, esto va a llenar titulares, tertulias y todo lo que queráis durante muchísimo tiempo. Vamos con lo de Maribel Vilaplana, la periodista que comió en el ventorro con el señor Carlos Mazón. Y es que resulta que su entorno ha declarado. ¿Y qué ha declarado? Bueno, pues atención a este titular del diario.es que dice: la periodista que comió con Mazón confirma que no hablaron de la Dana ni le trasladó preocupación alguna por el temporal. Ya lo que faltaba. Que incluso Maribel Vilaplana está dejando de lado a Mazón, diciéndole, este tipo no habló de eso en todo el rato que estuvimos juntos. Vamos a ver qué es lo que cuentan y si estuvieron juntos, comiendo o qué narices hicieron durante esas 3 horas. A ver si eso tienen a bien contarlo. Lo escribe Sergi Pitarch y Carlos Navarro Castelló en el diario.es. El pasado 29 de octubre, día de la fatídica Dana, que ha causado 220 fallecidos solo en Valencia, el presidente del gobierno valenciano, Carlos Mazón, mantuvo su agenda de actos como si nada estuviera pasando, a pesar de que había un aviso de nivel rojo de la Agencia Estatal de Meteorología. Desde las 7:36 de la mañana, otro de la Confederación Hidrográfica del Júcar por riesgo de desbordamiento del Barranco del Pollo a las 12:07, es decir, antes de ir a comer, obviamente, y ya se estaban cortando numerosas carreteras por las inundaciones. Mazón mantuvo también dentro de su agenda una comida en el restaurante El Ventorro, de la que se dijo en un primer momento por parte de Presidencia que era personal y posteriormente rectificó y aseguró que era profesional con la periodista valenciana Maribel Vilaplana. No. Había dicho antes que había comido con el líder de la patronal valenciana. Y el jefe de la patronal valenciana dijo, yo no he comido con este señor. Y dijo, no, perdón, que me he equivocado, que fue con Maribel Vilaplana. Este ha sido, sin duda, el aspecto más polémico, que más polémica ha levantado de toda la gestión del presidente en relación con la Dana. Ni Vilaplana ni nadie de su entorno directo había hablado hasta ahora sobre el ágape con Mazón, pero ante la cantidad de rumores que han circulado estos días, una fuente autorizada por la periodista, es decir, que ella le ha dicho, puedes hablar en mi nombre, ha hecho varias declaraciones a preguntas del diario.es tras adelantar El País y El Confidencial unas palabras en el mismo sentido. Según esta fuente que habla en representación de Vilaplana, en toda la comida no se habló de la Dana ni Mazón trasladó ninguna preocupación sobre el temporal. Esto lo dice la periodista. El presidente sí que atendía alguna llamada, pero no sabe precisar el tema de la misma ni cuántas fueron. No era consciente de lo que estaba pasando, apunta la periodista a través del portavoz. La misma fuente confirma que había cobertura en el reservado. Es decir, que ella misma pues, le debe dar apuro, obviamente. Y yo nunca me he metido con ella, porque yo creo que ella también es una víctima de esto. Porque ella, como persona particular, que sin responsabilidad política, podía estar donde le diese la gana ese día. En el restaurante comiendo o haciendo yoga, puede estar donde quiera esa señora. Donde no podía estar donde quisiera era Carlos Mazón, si había una alerta como la que había. Entonces ella, que debe sentir mucho apuro por ver que se está siendo relacionada por el sinvergüenza de Mazón, ha dicho, no, yo quiero decir que yo no tenía en ningún momento ni idea de lo que está pasando. Y tampoco tenía que tener ni idea. Igual que no tenían ni idea todos los ciudadanos que de repente les cogió de sopetón lo que ocurría. Es importante destacar esto y yo entiendo que ella también ha decidido que es importante decirlo. Porque le está cayendo un chaparrón que seguramente no se merece. La periodista Maribel Vilaplana explica a través de su portavoz que Mazón le ofreció la dirección de Apunt, eso sí, presentándose el proceso de selección. En ese sentido, hombre, ¿qué va a decir ella? Claro, no le va a decir, no, me lo ofreció para saltarme todos los procesos, hombre. En ese sentido, la periodista le dijo que no quería el cargo porque fue el PP el que la despidió y cerró el canal Nou. No quiero vincularme a ningún partido político, soy una profesional y trabajo con instituciones de todos los colores, ha añadido que le dijo. En este sentido, según la misma fuente, la periodista le habría propuesto a Mazón que hable más en valenciano. O sea, en fin, bueno, aquí también se está tirando unas pocas flores la periodista diciendo, no, yo le dije, no me quiero vincular con ningún partido, tengo una decencia profesional, una dignidad. Pero, bueno,
Sí, seguramente sí, lo que le dijo. Además, ayer nos enterábamos, porque lo contamos en el dirigente del Partido Popular, que había unos reservados que eran realmente unos pisos encima, en el Ventorro, tal. Bueno, en fin, una cosa un tanto turbia que, insisto, yo no le imputo ningún tipo de culpabilidad a esta señora, más allá de intentarse salvar ahora de haber estado relacionado con un sinvergüenza como Mazón. Sobre el ágape, la portavoz de la periodista ha explicado que tuvieron una comida frugal. Es que esto es un cachondeo. Una comida frugal con entrantes para compartir. Solo tomamos una botella de vino entre los dos y no hubo digestivos. No hubo digestivos. Apunta que le habría dicho. Según la misma fuente, fue Mazón quien la llamó para quedar y la citó en el restaurante. ¿Y qué hicisteis entonces 3 horas? Una comida frugal con entrantes para compartir, una sola botella de vino, vamos, sí, os debisteis atragantar si lo único que bebisteis en 3 horas fue una botella de vino y no hubo digestivos. En fin, está un tanto ridículo. Bueno, quien quiera sentirse convencido por esto que acabáis de leer, que se sienta convencido. A mí no me convence demasiado. Eso sí, confirma una cosa, que el señor Mazón no tenía ni maldita idea de lo que ocurría afuera, que pasaba de todo, a pesar de los avisos que había encima de la mesa y que efectivamente pues, había cobertura en ese sitio. O sea, que se podría haber enterado. Y si no se enteró fue porque no quiso. Y esto ya no es una cosa que diga yo, es una cosa que ha dicho la propia persona con la que estaba ese día, que es alucinante. Vamos con el asunto de, no lo quería dejar pasar, de Broncano, del hormiguero, de Pablo Motos, de lo que ha ocurrido en Televisión Española, Antena 3. Y mejor que yo, pues os lo va a explicar él. Vamos con la entrevista, ¿no? Vamos con la entrevista, vamos a ver. Voy a dar primero el titular. Buenas cosas hoy, ¿eh? Buenas cosas. Hoy esto ha pasado poco, ¿eh? Voy a dar primero el titular y luego ya explicamos la situación. Hoy iba a venir, de hecho está aquí abajo. Iba a venir porque finalmente no vais a alucinar. Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP. No, dice, no. No aplaudáis. No aplaudáis. Por el camerino. Ahora son las 6, por eso hemos empezado más tarde. El programa normalmente se empieza a grabar a las 5 y algo. Y a las 4:30 nos han dicho que... ¿Pero no era en directo esto? No es en directo. Como un rato antes... Es que ya creo que ya después de tantos años hoy es el día de hablar de esto, porque... Explicar lo que ha pasado. Importante los matices que va diciendo después de tantos años, porque esto no es la primera vez que ocurre, sino simplemente seguramente cuando más se han enfadado porque ya están hartos de que les ocurra sistemáticamente. Antes de empezar el programa más o menos nos han dicho que en el hormiguero se han enterado que venía hoy aquí y como en teoría iba la semana que viene allí con ellos y ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí, han movido sus... Es que tal cual. Un momento. Es que solo puede haber una moto. Es que no voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho y tal, pero ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas. No cuenta cómo lo han hecho, pero ya algunos están diciendo por ahí que puede ser que como hay un patrocinio de la MotoGP que está en la cadena en la que está el hormiguero, que realmente les habrán amenazado, si no vas a otro programa, entonces tendrás problemas con tus patrocinios. Es decir, la han amenazado con pasta, básicamente. Oye, como vayas ahí, te quedas sin ciertos contratos. Es una manera mafiosa de hacer una competencia entre televisiones, ¿no? Una televisión con otra debería competir en base a, bueno, pues a ver quién hace un mejor programa que elige más la gente por la noche para ver. Bueno, pues en este caso no. En este caso es una competencia pues, mafiosa. Y se han cansado y lo están explicando en directo. Y ayer precisamente además era el día de la televisión y se hizo al mismo tiempo historia de la televisión. Y entonces Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí porque, bueno, no entro en detalles. Han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto y entonces hoy no hay entrevista porque él no nos ha dicho, lo siento mucho, pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas. Entonces... Serían algunas cosas, es que es mafioso. Soy yo que ya me había puesto la camisetilla del perrete en la moto. Se lo toman con humor, por lo menos, pero es grave, es muy grave que se traten de esta manera ante distintos programas. Además, desde un programa que tanto ha atacado a Broncano y a La Revuelta, diciendo que si esto era una cosa de Moncloa para acabar con ellos, pues no vaya a ser que al final acaben con ellos mismos solitos. Me refiero, el hormiguero acabará con el hormiguero, tratando de esta manera tóxica a todos sus invitados, que no les permiten ir. Bueno, después vamos a ver a otra gente que decía, no, si es que a mí no me dejaban venir aquí, tenía que elegir. O La Revuelta, el hormiguero. Bueno, pues si te comportas de esa forma tóxica de o vienes conmigo primero o no vas a ningún sitio, tal, pues igual la gente deja de querer ir a tu programa, al que van a ir casi por obligación. Esto es una cosa, lo siento por vosotros y vosotras, ya luego hablaremos con Saray, como tenemos los emails de todos y todas, para que todo el mundo que habéis venido hoy durante las próximas semanas y meses podáis volver a ver un programa normal entero, o sea que...
Esto es una cosa que no es hoy la primera vez que pasa. Por eso hemos decidido hablar del tema directamente porque nos ha desmontado el programa, porque se ha cargado nuestro trabajo de hoy. O sea, esto es una cosa que lleva pasando. Alguna vez lo hemos insinuado aquí, algunos invitados lo han dicho y demás. Es una cosa que lleva pasando años, desde que estábamos en la Resistencia y demás y tal, que no éramos ni competencia en teoría y tal, pero bueno, siempre ha habido por su parte, mucho juego con esto y tal. Habréis visto que nunca jamás ha venido nadie aquí ni la Resistencia antes que fuese allí. Incluso, bueno, cuando pueden hacer que no vengan aquí directamente, lo hacen, y cuando no tienen tanta fuerza para esto, mínimo exigen que primero vayan allí. Hoy es que es muy fuerte. Hoy ha pasado porque Jorge, creo que esta mañana, sin saberlo, ha subido una story, ¿no? Ha puesto una story en Instagram o algo así, diciendo hoy voy a la revuelta. Y el otro que estaba así, en el TikTok, ha dicho, ¿cómo? Hablamos de todo esto, no es personal, yo no tengo ningún problema con ellos personal. No sé si ellos o él conmigo sí, pero yo no tengo ningún problema personal. Pero es verdad que son muchos años en los que esto nos ha pasado, nunca lo hemos dicho, pero nos ha pasado continuamente, siempre han peleado por ahí. Yo sé que ellos, y alguna gente nos critica porque hacemos chistes con El Hormiguero, los hemos hecho desde el principio, y es verdad, con El Hormiguero y con otros programas y con otra gente y tal, y con nosotros mismos. Y ellos siempre se han mantenido como elegantes en ese sentido. Sí, qué elegancia, qué elegancia, sí. Claro, me refiero porque siempre se decía como se están metiendo con El Hormiguero y ellos están y nunca dicen nada. Y yo siempre decía, ojalá ellos me respondiesen a mis chistes con chistes y no con cosas por debajo. Que Es que es eso. Es que eso es lo fundamental. Porque se suponía, amigos y amigas, que El Hormiguero era un programa de entretenimiento familiar. Que bueno, que a un chiste pues te podría responder con otro chiste, no con una amenaza mafiosa de como vayas aquí te voy a joder un contrato o no sé qué, no sé cuántos. Ojalá, de verdad, un programa de entretenimiento contestase a otro programa de entretenimiento con otro chiste. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que, por desgracia, El Hormiguero, que es una cosa, oye, que ve todavía mucha gente, que hacen programas que no están del todo mal, pero que se ha convertido en una cosa que no es simplemente entretenimiento. Simplemente hay que ver, si no, las mesas de debate político, en la que básicamente están todo el día diciendo que si vivimos en un estado social comunista, que si la libertad, que si no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues hablemos de libertad. Porque ¿qué tiene eso de llenarte la boca todo el día hablando de la libertad y después, por detrás, estar utilizando estas tácticas tan chungas para intentarte cargarte el trabajo de otros? Voy a hacer un vídeo completo hablando sobre este asunto en mi canal secundario, en Alan Barroso Clip, por si queréis saber un poco más de lo ocurrido, y ahí veré el vídeo completo y lo pondré entero para comentarlo. Bueno, resulta, porque aquí hay más cola, que El Hormiguero ha respondido. Ha respondido a esto que ha ocurrido aquí y ha dicho, ha sido un malentendido. Sin mayor importancia. Se quedan tan anchos. Evidentemente le está contestando todo el mundo. Apenas tiene 2.000 me gustas y tiene 7.000 respuestas de gente que le está diciendo de todo. Ha sido un malentendido sin mayor importancia. Bueno, no había visto yo una excusa más cutre. Malentendido sin importancia. 2 semanas antes de la final habíamos acordado contar en exclusiva con Jorge Martín en nuestro programa. Hoy uno de sus representantes ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto. Tras lo sucedido, Dorna, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, contactó con los representantes para resolver la situación. Es decir, no están explicando nada. Es una explicación de lo más opaca posible. Malentendido sin menor importancia, que básicamente, o sea, malentendido no es que está la persona en el camerino literalmente de otro programa y maniobráis lo imposible para que esa persona no vaya, seguramente amenazándola con te vamos a joder como vayas ahí. Y dice que hoy uno de sus representantes ha cometido un error. ¿Qué error ha cometido? O sea, si ya lo tenían cerrado que iba a ir ahí, el mismo chico ha compartido, el mismo piloto de MotoGP ha compartido una fotografía, un selfie donde decía, voy a la Resistencia, oh, qué contento, no sé qué. Y aquí dice, no, es cosa de la empresa organizadora del Mundial de Motociclismo que ha contactado con los representantes para resolver la situación, no, para vetar directamente. Y aquí les contesté ayer por la noche. Es una de las peores excusas que he leído nunca. Un malentendido cuando literalmente os habéis cargado el trabajo de un equipo entero, impidiendo ir a un invitado por el profundo complejo de vuestro jefe respecto a un programa que habéis intentado hundir de todas las maneras posibles y desde el primer momento. De hecho, aquí Julián Macías Tobar en Twitter compartía esto. Dice, la prueba más evidente del nivel de mafia mediática y que Jorge Martín, que es este chico, el campeón de MotoGP, ha ido al Hormiguero no porque él quisiera, sino por presiones de sponsors. Es que le ha dado like a la publicación de La Revuelta explicando cómo Pablo Motos le roba invitados con estas artimañas. Y es que lo han compartido en sus redes sociales, este vídeo largo, explicando que ha tenido un impacto brutal de millones de visitas. O sea, que es como un momento un poco de casi de Me Too, de todo el mundo diciendo, no, pues es verdad, a mí también me jodió Pablo Motos porque no me dejó ir a tal programa, no sé cuántos. Bueno, pues el mismo afectado le ha dado like a esta publicación. Jorge Martín le ha dado like a esta publicación donde dicen, estamos hartos de que Pablo Motos nos haga constantemente esto. De hecho, aquí también estaba este chico que es Mario Casas, un actor, contando exactamente lo mismo. Contando que no podía ir a La Revuelta sin que los del Hormiguero se enfadasen y que tenía que ir antes al Hormiguero, no vaya a ser que... O sea, que es lo que ocurre malditamente
siempre con este asunto. De hecho, estaría bien recordar las frases, las declaraciones de Facu Díaz, hablando precisamente sobre la forma mafiosa de actuar por parte de Pablo Motos. Es que la gente públicamente se corte mucho haciendo la posibilidad de hacer chistes sobre él, porque luego pide cuentas y hace llamadas. Y no es coña. Pablo Motos hace llamadas para pedir explicaciones sobre chistes cuando se enteran de que alguien tiene chistes suyos en un show. Y no es broma, esto ha pasado. Esto ha pasado. Ha mandado a gente de su productora a llamar por teléfono a cómicos para decirles: oye, a la gente no le gusta este chiste que haces de Pablo Motos. Esto pasa, señor. Y aquí tiene los huevazos gigantescos de decir que no se puede hacer chistes con nada. Esto es lo que a mí me toca los cojones de toda esta banda de sinvergüenzas que hablan de problemas con la libertad de expresión. A mí lo que me toca los huevos no es que Movistar sea de Vox. Las teles pueden ser de lo que quieran, porque para eso son una banda de mafiosos sin escrúpulos que se venden al mejor postor. Lo que me toca los cojones sea que ellos mismos sean los que dicen que no hay libertad de expresión. Porque mientras Vox te dice que en los progres no sé cuántos y que no hay libertad de expresión, están censurando chistes, haciendo llamadas, y por otro lado, Pablo Motos te dice que no se puede decir nada mientras llama para presionar a cómicos para que quiten chistes de sus shows que tienen que ver con él. Y no solo para que quiten chistes, parece ser, sino para que no se vayan invitados al programa de La Revuelta. O sea, que es alucinante. Esa es la movida. Ellos pueden hacer lo que les salga de los cojones, pero no me des lecciones. No me digas, Pablo Motos, que hay una generación de cristal cuando se hace un chiste sobre tu altura y montas un circo de puros locos. Se hace un chiste sobre que tu programa es una puta mierda y montas un circo de puros locos. Es que es espectacular lo de este señor. Está obsesionado con su imagen pública y con que nadie se ría de él, y le tienen que estar haciendo un Goodbye Lenin de locos en su equipo porque no tolera la posibilidad de que se hagan chistes con él. Y muchos de estos conflictos son abiertos y están a la vista de todo el mundo, y otros no. Bueno, pues al final este es el conflicto más abierto y más a la vista de todo el mundo, porque ya os digo, ha tenido una repercusión absolutamente brutal. De hecho, mira, vamos a ver aquí el tuit que ha puesto La Revuelta. Tiene 12 millones de visitas. Lo subió ayer por la noche a las 10:30, el jueves por la noche a las 10:30, y tiene ahora 104.000 me gustas, 12 millones de visualizaciones, y ha sido como un momento de explosión de mucha gente que ya también está muy cansada de estas prácticas mafiosas dentro de la televisión. Porque también os digo una cosa, o sea, desde el primer momento, desde el día 1, se estuvo acosando a Pablo, a Broncano, básicamente, y al programa de La Revuelta, de La Resistencia, diciendo en vivo y en directo, en televisión, en Antena 3, en El Hormiguero, que si esto era una construcción de Moncloa para acabar con Pablo Motos. Lo dijeron no sé cuántas veces. Difundieron ese bulo por todos los lados. Después dijeron que iba a fracasar seguro porque era ideología en vena, que es no sé qué, que no sé cuántos. Que por cierto, si hablamos de ideología en vena, simplemente poneos una tertulia. Una tertulia de las que ahora ponen en El Hormiguero. Hablando de... Bueno, el otro día, es que invitaron a Almeida el otro día, que es donde dijo aquello de: no, hoy voy a ser romántico. ¿Cómo ha sido romántico usted, señor alcalde de Madrid? Qué bueno es usted. Bueno, pues he sido romántico quitando el tendedero de la cocina. He pensado en mi mujer hoy. O sea, eso es lo que hay ahora mismo en ese programa. Felipe González insultando a Zapatero, Alfonso Guerra por ahí, pues con su socialismo chocheante, insultando a... pues bueno, a todo el mundo que no piense como yo, básicamente. O sea, que se ha convertido en un programa explícitamente político. Y estaban criticando que La Revuelta iba a ser eso, un programa político puesto ahí por la Moncloa, y no puede estar más alejado de la realidad. Los que se han convertido, lo que criticaban, han sido finalmente ellos mismos. Y el profundo complejo, con un programa bien hecho, que además está demostrando de manera constante que día tras día suele hacer mejores datos de audiencia que El Hormiguero, pues resulta que eso le lleva a comportarse de esta manera, que ya lo hacían antes, pero es que ahora ya es insoportable. Y han hecho muy bien en El Hormiguero explicándolo. Han hecho muy bien explicándolo. Y que se acabe ya el silencio, y que se acabe ya el miedo, y que se acabe ya esto de que hay determinadas personas que no pueden ir a determinados programas, no vaya a ser que Pablo Motos le fastidie. Ya está bien. Así que chapó por La Revuelta, chapó por Broncano, chapó por habernos tratado a los espectadores como si fuésemos adultos, bueno, como lo que somos, y diciendo, pues miren, esto es lo que hay. Y así se juega aquí.
Y ahora cada uno con la información de cómo se juega aquí, cada uno que vea lo que quiera, que disfrute lo que le dé la gana, pero así funcionan las cosas. ¿Será este el fin del Hormiguero y de Pablo Motos? Pues no lo sé, no lo creo, porque es un programa que todavía funciona bien, que tiene mucho recorrido, pero que es verdad que está tan desgastado y que esta manera de actuar tan agresiva, pues lo único que te hace demostrar es una clara desesperación que da la sensación como un poco de final de trayecto. No lo sé, me da a mí la sensación. Os preguntaré al final del vídeo para que en los comentarios hagáis una reflexión para poderla leer yo en el capítulo siguiente, en la parte de ¿y tú qué opinas? Y hasta aquí, amigos, amigas, las noticias de este viernes 22 de noviembre. Y ahora vamos, como siempre, con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Viajemos al 22 de noviembre de 1975, cuando Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey de España tras la muerte de Francisco Franco el día 20 de noviembre. Este momento histórico marcó el inicio formal de la transición española, un proceso que, aunque celebrado internacionalmente, merece una mirada crítica por sus profundas contradicciones y limitaciones. La designación de Juan Carlos no fue producto de la voluntad popular, por supuesto, ni de un proceso democrático, sino de la imposición pura y dura de un dictador, de Francisco Franco, que lo había elegido personalmente como sucesor en 1969, saltándose la línea dinástica que correspondía entonces a don Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos. Juan Carlos había sido educado meticulosamente desde el primer momento bajo los principios del régimen, jurando lealtad a los principios fundamentales del movimiento, y esta educación incluía evidentemente formación militar y adoctrinamiento en los valores del franquismo de aquella época. Durante los primeros años de su reinado, Juan Carlos mantuvo en el poder a figuras clave en el franquismo. Carlos Arias Navarro, el último presidente de gobierno de Franco, continuó en su cargo realmente hasta 1976, aún estando Juan Carlos I como el designado por Franco. La policía, el ejército y el aparato judicial de España permanecieron prácticamente intactos durante aquella época, sin ninguna depuración de elementos franquistas, y después prácticamente tampoco. Esta continuidad institucional tendría consecuencias duraderas en la democracia española, como no podía ser de otra manera. La ley de amnistía de 1977, presentada como un paso necesario para la reconciliación nacional, en realidad funcionó como una ley, de punto final, que garantizó la impunidad, no la libertad de los demócratas, sino la impunidad de los crímenes del franquismo. Esta ley, que todavía está vigente, ha impedido, por lo tanto, investigar y juzgar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, creando un déficit democrático evidente que España arrastra todavía hasta la actualidad. Algo menos conocido, pero que hay que hablar evidentemente, es el papel jugado por los poderes económicos, los grandes empresarios, que después fueron los que ayudaron al rey Juan Carlos a forrarse con su actuación más de jefe del Estado, era de comisionista real, que se habían enriquecido todos estos empresarios, qué casualidad, qué curioso, durante el franquismo, manteniendo privilegios y su influencia. Las estructuras económicas, tras la muerte de Francisco Franco y el reinado de Juan Carlos I, obviamente apenas se modificaron, y la reforma fiscal necesaria para construir un estado del bienestar moderno fue limitada por la resistencia de estos sectores. Y por circunstancias históricas, Juan Carlos I decidió, por un cálculo personal seguramente, de que sabía que iba a vivir mucho mejor si, en lugar de asumir el poder absoluto que le había legado Franco, simplemente actuaba como un rey constitucional, pues si apoyaba la democracia, y por lo tanto, se puso del lado de aquellos que pedían democracia, aunque todavía hay episodios oscuros, como qué narices ocurrió en el 23F, y por qué el rey Juan Carlos I al final se puso del lado de lo que se puso y dónde estuvo en el primer momento. Son cosas que en algún momento conoceremos, puede ser, aunque el legado de Juan Carlos I, con su posterior corrupción conocida a todas luces y sus escarceos extramaritales que al final le tenía que ir limpiando y pagando todos los chantajes que había con lo de Bárbara Rey, que nos hemos enterado recientemente, los servicios secretos, la verdad que su legado está bastante, por no decir muy manchado, y cuando le preguntan hoy en día te dice explicaciones de qué, y después se va a hacer regata en San Xenxo. Exactamente 15 años después, el 22 de noviembre de 1990, Margaret Thatcher presentaba su renuncia como primera ministra británica tras 11 años que transformaron radicalmente, y no para bien, el Reino Unido. El thatcherismo representó no solo un programa político, sino una revolución ideológica que cambiaría fundamentalmente la sociedad británica. Las políticas de Thatcher fueron mucho más allá de las privatizaciones y de la regulación financiera. Implementó una reforma radical
del sistema educativo, que introdujo criterios de mercado en las escuelas, modificó la estructura del Servicio Nacional de Salud, introduciendo la gestión empresarial en la sanidad pública, cambió las leyes laborales, debilitando dramáticamente el poder de negociación de los sindicatos. Un aspecto menos destacado del thatcherismo fue su impacto en la vivienda social. La política de right to buy, derecho a comprar, que permitía a los inquilinos de viviendas sociales, viviendas públicas, comprarlas con importantes descuentos. Pareció inicialmente una medida bastante popular, sin embargo, a largo plazo, evidentemente, contribuyó a la actual crisis de vivienda que sufre en el Reino Unido al reducir dramáticamente el parque de vivienda pública disponible y ponerla pues simplemente al servicio de la especulación. La gestión de Thatcher de la desindustrialización fue particularmente brutal. En lugar de buscar una transición gradual que protegiera a las comunidades afectadas, optó directamente por un cierre rápido de industrias tradicionales. El resultado fue la devastación de comunidades enteras, especialmente en el norte de Inglaterra, Escocia y Gales. Algunas de estas regiones nunca se recuperaron completamente, contribuyendo a las profundas divisiones regionales que hoy caracterizan al Reino Unido. Retrocedamos ahora hasta 1963. En un día como hoy, el asesinato de John F. Kennedy en Dallas se producía, marcando un punto de inflexión en la historia estadounidense. En los meses previos a su muerte, Kennedy había comenzado a mostrar signos de una evolución política significativa, especialmente en política exterior y en derechos civiles. Las conversaciones secretas con Cuba, iniciadas a través de intermediarios como el periodista Jean Daniel, buscaban una normalización de relaciones que podía haber cambiado radicalmente la dinámica de la Guerra Fría en el hemisferio occidental. Kennedy además también había comenzado a cuestionar la presencia militar en Vietnam, expresando serias dudas en privado sobre la viabilidad de la guerra. En política interior, Kennedy había evolucionado desde una postura inicialmente cautelosa sobre los derechos civiles de las personas afroamericanas hacia un compromiso más firme con esta causa. Su discurso televisado del 11 de junio de 1963 sobre derechos civiles marcó un antes y un después, siendo la primera vez que un presidente estadounidense definía la segregación racial como una cuestión moral. Menos conocida es la batalla de Kennedy contra las grandes corporaciones. En el 62 se enfrentó a las empresas siderúrgicas cuando éstas intentaron subir los precios unilateralmente, utilizando el poder federal para forzarlas a retroceder. También además había iniciado investigaciones antimonopolio contra varias grandes corporaciones, ganándose la enemistad de poderosos intereses empresariales. Y el asesinato de Kennedy pues, tuvo consecuencias profundas en la política exterior estadounidense, porque su sucesor Johnson, aunque implementó importantes reformas domésticas, escaló dramáticamente la guerra en Vietnam. La muerte de Kennedy también marcó el fin de los intentos de acercamiento con Cuba, condenando a la isla a décadas y décadas adicionales de aislamiento. Y finalmente, ese mismo día de 1963, mientras el mundo procesaba la noticia del asesinato de Kennedy, al mismo tiempo fallecía Aldous Huxley, dejándonos un legado intelectual que cobra cada vez más relevancia en su obra maestra Un Mundo Feliz, donde fue pues un ejercicio literario que es mucho más que simplemente una novela distópica. Fue una advertencia profética sobre los peligros de la tecnología y el consumismo como herramientas de control social. Huxley anticipó con asombrosa precisión muchos aspectos de nuestra sociedad actual. Su visión de un mundo donde el control se ejerce a través del placer y la distracción más que mediante la represión directa resulta inquietantemente actual en la era de las redes sociales y el entretenimiento perpetuo. La obra posterior de Huxley, menos conocida pero igualmente relevante, exploró temas como la espiritualidad, la conciencia expandida y la búsqueda de alternativas al materialismo occidental. Su último libro, La Isla, publicado en el 62, presentaba una utopía que combinaba desarrollo tecnológico con sabiduría espiritual, sugiriendo posibles caminos para superar las contradicciones de la modernidad. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Ayer, cómo no, las preguntas iban enfocadas sobre las nuevas revelaciones que recibimos sobre el Ventorro, sobre los apartamentos que tenía encima, es decir, toda esta disciplina de estudio que hemos denominado como ventorrismo. Dice así Carlos Sovalle Merayo: Mazón con su vida particular puede hacer lo que quiera, totalmente de acuerdo, pero cuando eres el presidente de la Comunidad Valenciana eres una persona con responsabilidad pública, y con lo que estaba pasando ese martes 29 de octubre tenía que estar donde era su obligación, con los que lo estaban pasando mal y no ligando lo que sea en el Ventorro o en un sitio inadecuado para el desastre que se avicinaba. Mazón dimisión, saludos Alan. Totalmente, si es que es lo básico, y además, habiendo conocido la información que hemos conocido antes, de la propia periodista diciendo es que no tenía ni idea de lo que pasaba afuera y ni me habló de la Dana. Aquí Sonia dice: como ciudadana de la Comunidad Valenciana pido que se siga exigiendo al señor Mazón explicaciones y justifique dónde estuvo, con quién y para qué.
como a cualquier otro trabajador, por estar ausente en su puesto de trabajo. Y por supuesto que me importa nada su vida privada, pero estábamos en alerta roja y no estaba al frente de sus responsabilidades. Va en el sueldo con dinero del contribuyente. Y además, un sueldo que no está mal, ¿eh? Un sueldo que no está mal. Lo de poner un militar al frente, ¿qué más da cuántos viajes haga el dinero si va a parar al mismo sitio? Todo un juego de la oca, pero sin cárcel, total. Seguid hablando de todo esto, por favor, que no caiga en el olvido. Enhorabuena a la señora Rivera, Teresa Rivera, entiendo, porque es una ministra altamente capacitada para asumir el cargo. No solo existe el Ventorro, hay más restaurantes en Valencia similares, polveras, que frecuentan empresarios y altos cargos para sus ligoteos alrededor del aeropuerto. Y lo sabemos todos, imagino, que como en otras ciudades. Dice aquí María Magdalena, si este señor estuvo en el Ventorro 4 horas, claro, que han dicho antes, ¿no? Simplemente se tomaron un vino y no hubo digestivos ya. 4 horas con un vino estuvisteis, ¿no? En el Ventorro 4 horas y no salió a decirlo hasta una semana después, eso quiere decir que estuvo haciendo algo más que comer. Si solo hubiera sido eso, al día siguiente habría salido a dar todo tipo de explicaciones. Es más, incluso habría salido la periodista a corroborarlo y no lo ha hecho. Bueno, la periodista ha salido ahora, casi un mes después, y no es precisamente que haya corroborado que estaba muy atento Mazón a lo que estaba ocurriendo fuera del Ventorro. Dice Fernando Alán, enhorabuena por todo, muchas gracias. Me gustaría que en vez de llamar al tema Mazón salvar al soldado Ryan, porque Ryan era un héroe y este tipo es un sinvergüenza, has mencionado algo así como el caso Ventorro. Eso le pega más a esta gente, caso Ventorro. Es verdad que he utilizado el nombre de salvar al soldado Mazón, pero es verdad que igual tiene demasiada altura compararlo con el soldado Ryan. En este caso es más simple y más llano decir el caso Ventorro, o en todo caso todo lo que está alrededor de este asunto, infame, ridículo, turbio, un poco esperpéntico, un poco no, 100% esperpéntico, igual sería mejor hablar del ventorrismo asociado a esto. Y dice Óscar Palomo, con 220 fallecidos, no hay conciencia que resista, tienen el arma podrida. Que es una cosa que comentamos ayer, que es como, más allá de la política, si a ti te pasa algo como lo que le ha pasado a Mazón, que no estabas donde tenías que estar y ha habido 220 muertos mientras tú estabas comiendo en el Ventorro, pasando de todo, más allá de lo político, insisto, estaría la mayor parte de nosotros, el 99% de nosotros, estaríamos destrozados anímicamente. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Mientras nosotros no estábamos a otra cosa, todo el mundo se iría. Insisto, y no por una cuestión política, sino moral, de, joder, estoy en la mierda por haber permitido que esto ocurriera mientras yo estaba a otras cosas. Bueno, pues Carlos Mazón, pues vemos que no tiene esa preocupación, sino que le da absolutamente lo mismo. Para la próxima semana, para el lunes que viene, me gustaría preguntaros sobre muchas cosas. Me podéis hablar un poco de lo que queráis, ya sabéis. R2 puntos y me respondéis lo que queráis de todo el vídeo, porque todo me parece interesante. Desde qué opináis sobre la declaración de Víctor de Aldama, sobre la posibilidad, voy a lanzar unas cuantas preguntas, sobre Víctor de Aldama, sobre la posibilidad de una moción de censura contra Sánchez por parte de Puigdemont y Feijóo sumado a Vox, sobre lo que ha pasado la revuelta y el hormiguero, y también sobre las declaraciones de Maribel Vilaplana diciendo no me dijo absolutamente nada sobre la Dana, y además nos tomamos un solo vino en 4 horas. Bueno, os leo los comentarios porque hay temas para aburrir, podéis elegir el que queráis, ya sabéis, R2 puntos y ponéis la respuesta. Y hasta aquí el capítulo de hoy, el último capítulo de esta semana. Hoy es viernes 22 de noviembre, yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.